Arquidiocesana. Peregrinando en unidad. A continuación, Vida Digna. Los comentarios e imágenes emitidos por el siguiente programa son ajenos a Televisión Arquidiocesana y son responsabilidad de su autor. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa Vida Digna por una Cultura de Paz que transmite la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala acá en Televisión Arquidiocesana. El 10 de diciembre de 1948, Naciones Unidas, luego de haber finalizado el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pues ven la importancia del respeto de la dignidad de las personas. Por eso es que se considera que el 10 de diciembre, cuando se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se da en París, Francia, fue un momento muy importante porque se busca que todos los países del mundo puedan tener un reconocimiento hacia la dignidad de la persona. Son 30 artículos de los cuales se mencionan diversos aspectos del ser humano. Cuando se da el aniversario, el 50 aniversario de la Declaración Universal, se empieza a hablar también sobre la importancia que tienen los defensores de derechos humanos en el mundo, porque muchas de las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos son personas que son perseguidas, que son criminalizadas, que son asesinadas, y el aumento en torno a esta situación de aquellas personas que no son necesariamente las personas que se dedican a derechos humanos, pueden ser periodistas, obreros, campesinos, que luchan por la propia reivindicación de sus derechos. Muchos de ellos han sido vulnerados, han buscado generar obstáculos para que no puedan desarrollar adecuadamente su función. Esta noche hemos invitado a la licenciada Brenda Guillén, ella es la coordinadora general de la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, que recientemente han presentado un informe sobre el cual nosotros queremos platicar. Buenas noches, Brenda, bienvenida a este programa. Buenas noches, Neri, gracias por la invitación. Bueno, vemos hoy que cada día hay democracias, hay dictaduras. ¿Tú crees que hay un respeto total a los derechos humanos? ¿Cuál es tu percepción sobre esa situación a nivel, mundial? Porque hay regímenes democráticos y antidemocráticos. Bueno, la verdad es que en los últimos años lo que nosotros hemos visto es que hay un retroceso en materia de derechos humanos. Todo lo que se ha avanzado en temas tan importantes como niñez, mujeres, libertad de religión y de asociación, en algunos países han ido retrocediendo poco a poco. Y si lo vemos en general, también coincide con la entrada o la afirmación en algunos países de la derecha. Entonces, lamentablemente, si hablamos a nivel mundial, lo que hemos visto, sí, es un retroceso en materia de derechos humanos. Te das cuenta que hoy por hoy hay guerras, hay genocidio en muchos países y eso básicamente habla de ese retroceso que estamos viviendo. Digamos que para ir como aterrizando antes de llegar a Guatemala, porque queremos centrarnos un poquito en el trabajo que realiza ODEFEGUA, en Centroamérica y en Guatemala también se ha visto eso. Pero digamos que Nicaragua, El Salvador, que son regímenes que están buscando consolidar dictaduras, los derechos humanos son un obstáculo. En Guatemala, también para aquellos grupos en los cuales han sido violadores a derechos humanos, también los derechos humanos son un obstáculo. ¿Por qué esa situación? ¿Por qué ese enemigo, de los dictadores? Bueno, cuando tú tienes estos intentos de dictaduras en los países, efectivamente lo que vas a
a lograr es que los movimientos sociales, las personas y demás encrudezcan su defensa de los derechos humanos. Es decir, cualquier persona que defiende derechos humanos de forma histórica o que un día despierta y ve que el presupuesto que se gasta en el Estado pues está invertido en cosas que no son apropiadas o que ha sido sujeto de robo, corrupción y demás, y va a manifestar, pues puede ser también una persona defensora de derechos humanos. Entonces, efectivamente, estos regímenes lo que buscan es ir quitando esos derechos de las personas para tener totalmente el control, y ante eso las sociedades, los movimientos y las personas defensoras evidentemente han tenido un papel fundamental, y es ahí en donde se convierten precisamente en esas sujetas y sujetos de agresiones. UDFEGUA recientemente presentó un informe sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos correspondiente al año 2024. Hemos visto un poco las cifras. ¿Cuáles podrías decir tú que son los principales hallazgos que ustedes encuentran en este informe que presentan? Pues mira, Neri, la UDFEGUA tiene más de 25 años de estar documentando las agresiones que sufren las personas defensoras de derechos humanos. Y desde el 2019 para la fecha nosotros hemos documentado un incremento bastante grave en agresiones que sufren personas, organizaciones y comunidades defensoras. Siendo el 2023 tal vez el año en que la UDFEGUA ha documentado el mayor número de agresiones. Se documentaron 9.496 agresiones. Comparado con otros años, ¿cuánto es el aumento? Es casi del 80%. 80% en el año 2023. Exacto. Tenemos el registro de antes de pandemia del 2019, en donde documentamos 494 agresiones. De ahí viene un fenómeno atípico que es la pandemia, y que efectivamente tú dirías por las restricciones de movilidad y demás que se vivieron en ese momento, es posible que las cifras desciendan. Aún así, empiezan a ascender esas cifras de agresiones a personas defensoras de derechos humanos. En el 2024 descienden, pero sí nos preocupan algunos patrones de agresión que se encrudecen en contra de personas defensoras de derechos humanos. ¿Qué sector, digamos? Sabemos que los defensores de derechos humanos podemos pensar que somos los que estamos directamente en este tema, pero un periodista puede ser un defensor, un sindicalista puede ser un defensor. ¿Qué sectores de la sociedad son los que se han visto más afectados en este incremento? Ahí yo te podría decir que depende del contexto. Si hablamos específicamente del 2024 y algunas condiciones del contexto que se estaban dando en ese momento, hay 3 categorías que nosotros registramos que son las personas defensoras que más están recibiendo agresiones. 1 son operadoras y operadores de justicia. 2 son personas que acceden a la justicia, y 3 son periodistas. Entonces, si tú ves el 2024 y algunos fenómenos políticos que se dan en ese 2024, pues tú entiendes que toda aquella persona que estaba en defensa de la democracia o que manifestaba abiertamente su oposición ante ciertas violaciones de derechos humanos es sujeta de agresión. ¿En qué consisten esas agresiones? O sea, ¿cuáles son las agresiones? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo afectan a la persona? Ahí creo que es importante destacar que nosotros hemos registrado una modificación del patrón. En años anteriores o previo a la pandemia, nosotros teníamos un registro de agresiones que se daban más en un plano físico, es decir, amenazas, intimidación. Eliminación, la búsqueda de eliminación de Exacto. la persona. Pero de la pandemia para la fecha, por las restricciones, las redes sociales y los medios digitales se han convertido en ese espacio en donde las personas defensoras están recibiendo agresiones. Nosotros documentamos que la mayoría de agresiones se pueden resumir en procesos de criminalización. Y creo que aquí es importante indicar que la UDFEGUA no entiende la criminalización únicamente como el uso indebido de la ley penal, sino ve el fenómeno de forma más amplia, que parte desde una difamación, un discurso de odio, y que bien puede culminar con una detención arbitraria.
¿La desacreditación es también una agresión o cómo se da la desacreditación? Totalmente, es decir, de hecho la criminalización parte desde actos difamatorios, estigmatización de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, y ahí vemos que esta categoría que te mencionaba de operadoras y operadores de justicia, la mayoría que reciben agresiones lastimosamente ya no están en Guatemala, es decir, están sufriendo exilio y aún así están enfrentando procesos de estigmatización, difamación y hostigamiento. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que hacen las personas que se han visto afectadas? Has mencionado, por ejemplo, el tema del exilio, que eso significa en algún sentido el abandono, desarraigo total de su familia, de su casa, de su trabajo. Muchos de los funcionarios que se han visto afectados en el caso de aquellos que han asumido casos contra la corrupción, pues son personas que se han tenido que ir a otro país, pero su función ha sido principalmente como funcionarios judiciales, entonces se les dificulta bastante. La gente que se queda, ¿qué pasa con la gente que no sale al exilio? Pues mira, ahí depende del tipo de defensa. Si nosotros hablamos de las condiciones del acceso también que pueden tener personas defensoras de derechos humanos con un perfil como jueces, juezas o exfiscales, pues definitivamente tú tienes la opción. No es la opción, la verdad es que no es una opción, pero tienes otras herramientas y otros mecanismos que te permiten salvaguardar tu integridad. En este caso, muchas de las personas se ven pues básicamente expuestas y obligadas a irse al exilio. Pero si nosotros hablamos de las personas defensoras de tierra y territorio, son otras condiciones. Es decir, son personas que sufren la criminalización desde hace muchos años, que no es algo reciente y que efectivamente pues tienen menos acceso a mecanismos de protección. ¿Estamos viviendo el peor momento en el tema de derechos humanos, especialmente para defensores? Mira, de unos años para acá yo te podría decir que sí. Y creo que las cifras de la UDFEGUA dan cuenta de eso. En el 2023 hacía mención de estos 9,000 casos y en el 2024 4,133, es casi el 50% que desciende. Pero en el 2024 nosotros tenemos el registro del mayor número de asesinatos en el registro de 25 años de la UDFEGUA. De asesinatos por casos, digamos, presumiblemente políticos, digamos. Por la defensa, por la de, defensa los de derechos humanos. El único año que habíamos registrado un número elevado fue cuando se da el caso del asesinato de las niñas del Hogar Virgen de la Asunción. Es decir, ahí había un fenómeno específico que pues te dispara el número de agresiones recibidas. Sin embargo, en el 2024 no tenemos ningún fenómeno específico que te diga, ah, bueno, fue un desalojo, nada de eso da cuenta. Y ahí lo particular es que de los 28 casos que nosotros registramos de asesinato, la mayoría corresponde a personas que pertenecen a pueblos indígenas y que defienden tierra y territorio. Ya, creo que es una situación bastante delicada, pero a veces también nos llama la atención si UDFEGUA como institución, su personal ha recibido algún tipo de agresión. Las organizaciones de derechos humanos, cuando ya hacen una función de denuncia, muchas veces hay algún tipo de venganza o represalia. ¿Ustedes han tenido algún tipo de problemática en torno a agresividad con respecto a su trabajo? Sí, y se da más que todo en el periodo de gobierno de Alejandro Yamatei. Es en donde nosotros vemos establecida pues esa política, como tú bien mencionabas, de venganza y de ir en contra de aquellas personas, organizaciones que estaban acompañando a personas defensoras de derechos humanos. Y ahí tenemos registradas no solo las agresiones que ha sufrido el personal de la UDFEGUA, sino también que han sufrido otras organizaciones por su labor de defensa y por su labor de acompañamiento a las comunidades o a las personas defensoras. En el informe tienen ustedes algunas recomendaciones que dan a sectores de la población como al Estado o como a las organizaciones de la sociedad civil.
Sí, de hecho tenemos como varias recomendaciones a la comunidad internacional, al Estado. Creo que el Estado en sí y este gobierno tienen la oportunidad en sus manos de poder firmar esa política de protección a personas defensoras de derechos humanos, que básicamente es algo que durante muchos años se ha estado elaborando, que se ha estado haciendo las consultas con las comunidades necesarias y con los organismos necesarios. Básicamente, Neri, esta herramienta se convertiría en la primera herramienta que venga desde el Estado en materia de protección para personas defensoras de derechos humanos. Bueno, yo creo que el tema es muy importante. ¿Cuál debe ser la función que debe tener el Estado como garante de la protección de los derechos humanos? La Constitución Política de la República de Guatemala habla de los derechos fundamentales, porque son derechos humanos que están contenidos ya en la Carta Magna. Entonces creo que sería importante ver cómo el Estado debe de cumplir y garantizar para los habitantes, especialmente para aquellos quienes se encuentran en mayor riesgo. Estamos hablando de defensores de derechos humanos, estamos hablando de funcionarios judiciales, de abogados, de fiscales, de jueces, de magistrados, de personas líderes campesinas que han sufrido mucho. En este momento vamos a ir a un corte. Por favor, continúe vinculado a Televisión Arquidiocesana y al programa Vida Digna para una Cultura de Paz. Ya volvemos. Mi nombre es Sor Esperanza García, mi compañera Sor Alicia Morataya. Pertenecemos a la Compañía de las Hijas de la Caridad. Estamos en el mundo entero. Actualmente somos 11.472, distribuidas en 1.408 comunidades y nos encontramos en 97 países. Esta compañía es internacional, fundada por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Nuestra misión o carisma es reconocer a Jesucristo en la persona de los pobres, nuestros hermanos y hermanas, a quienes tratamos de servir con humildad, sencillez y caridad. Nuestras distintas formas de servicio abarcan todas las dimensiones de las personas, física, emocional y espiritual. Servimos en lugares de prioridad social con niños, jóvenes, adultos y personas mayores en diferentes áreas como la educación, la salud, el apoyo social, la pastoral en lugares de frontera. Aquí en Casa Central somos 13 hermanas y atendemos los siguientes servicios. En educación actualmente atendemos primaria, es mixta, básicos y diversificados solo para señoritas. Atención integral, incluyendo en los pensos de estudio formación cristiana católica, escuela de padres de familia, un día al mes, con temas relacionados a la educación y valores en la familia, y enterarse del proceso educativo de sus hijos e hijas. Servicio social, niños y niñas becados, almuerzo para adultos de la tercera edad, mujeres y varones, lunes a viernes, entrega de víveres cada mes a familias de escasos recursos, refacción a personas en estado de calle una vez al mes, consultorio, atención de medicina general y algunas especialidades, lunes a viernes, 6 de la mañana a 4 de la tarde. Museo de la Caridad. Está registrado dentro de los museos de Guatemala. Su objetivo es tener fondos para apoyar a niños y niñas de escasos recursos, brindándoles becas de estudio. Difunden la devoción a la sierva de Dios, Sor Cecilia Charrín,
obtener datos de milagros y favores recibidos que lleven a reconocer su santidad. Bueno, también tenemos el servicio de la capilla de la Caja Central. Se atiende a todas las personas pues, que vivimos aquí en esta casa, pues, con el colegio, las escuelas, pero también da servicio a las personas de alrededor. En Guatemala estamos 123 hermanas en 17 comunidades. Aquí en Caja Central está el postulantado, hay 4 jóvenes, y en Casa Provincial está el seminario o noviciado, hay 5 jóvenes preparándose para hijas de la caridad. Televisión Arquidiocesana. Peregrinando en unidad. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Vida Digna para una Cultura de Paz. Es importante que conozcamos nosotros la realidad de Guatemala. Y cuando hablamos de la realidad queremos ver cuál es la situación de derechos humanos, pero también cuál es la situación de aquellas personas que desempeñan pues, un trabajo en la defensa de uno de estos derechos. Por eso estamos platicando acá con la licenciada Brenda Guillén, coordinadora general de UDFEGUA, en donde estamos abordando temas con respecto al informe que ustedes presentaron recientemente. Los gobiernos de Jimmy Morales y el gobierno de Yamatei fueron, digamos, gobiernos en los cuales ocurrieron muchas situaciones, sobre todo en materia de derechos humanos. Hubo un retroceso, digamos, en este periodo. Estamos hablando más o menos de 2016, que fue el periodo de Jimmy Morales, 2020, el presidente Alejandro Yamatei, hasta más o menos 2023, 2024, que termina su periodo a principios. ¿Cómo fue esa parte, digamos, en materia de derechos humanos? Mencionaste que el año 2023 fue uno de los años con mayor aumento. Correcto, yo creo que estos, bueno, si lo vemos, yo tomaría en cuenta desde el periodo presidencial de Otto Pérez Molina, es decir, un militar que efectivamente tenía algunas implicaciones en graves violaciones a derechos humanos en el pasado y que llega a la presidencia. Aquí tienes tú un periodo en donde ya finalizando casi la gestión de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti, pues se destapan todos estos casos que la CICIG y que la FECI en ese momento habían investigado de actos de corrupción y desfalco básicamente al Estado de Guatemala. Y creo que allí es donde se empieza a consolidar un poco más ese movimiento social y esa defensa de los derechos humanos y que efectivamente tiene consecuencias positivas. Pues tú tienes ahí varios procesos y varias personas que estuvieron enfrentando la justicia como debía de ser por actos de corrupción y demás. Sin embargo, llega al poder Jimmy Morales en su momento y efectivamente él tenía un plan de gobierno bastante claro que no tenía nada que ver con el tema de ver las necesidades de la población y atender esas necesidades, sino básicamente era ir fraguando esa cooptación del Estado que se fue dando desde el gobierno de Jimmy Morales. Y él básicamente dio pasos muy acelerados para que esto se diera. Uno de esos pasos fue la salida de la CICIG y la cooptación en todas las instituciones del Estado. Este plan fue seguido por Alejandro Yamatei y efectivamente hasta el 2023 tú lo que tienes es todas las instituciones del Estado cooptadas con 3 fines básicos. Uno es garantizar impunidad en esos casos de corrupción y desfalco. Pues 2, estar al servicio de ese pacto de corruptos que se fue consolidando y tercero, otorgar privilegios a un sector muy específico de la sociedad guatemalteca.
Guatemala vivió un conflicto armado interno. Fueron 36 años en los cuales las violaciones a derechos humanos fueron bastante evidentes. En la Iglesia Católica se presenta el informe Guatemala Nunca Más, que fue presentado el 26 de abril de 1998, donde se hace un repaso de todo lo que se vivió durante el conflicto, fundado en los testimonios de principalmente de las personas que fueron afectadas. En 1996, pues es otra etapa en la historia de Guatemala, donde todos esperábamos un respeto total a la situación de derechos humanos. ¿Cómo ves tú? Desde 1996 hasta la presente fecha estamos casi a, ¿qué? 30 años, 40 años de que sucedieron, que se firma la paz. Se ha dado realmente ese respeto. Hemos hablado ya de algunos momentos históricos, pero digamos que en este periodo, donde presumimos ya de paz y de respeto a los derechos humanos, ¿cómo se fue desarrollando? Pues mira, ahí hemos tenido como avances y retrocesos, es decir, no ha sido nada lineal el tema en avance de derechos humanos. De hecho, es muy particular que lo menciones porque la UDFEGUA nace justo luego de la firma de los acuerdos de paz y nace con esa lógica de ver esos patrones de ataque que estaban teniendo las personas defensoras de derechos humanos, que en ese momento estaban alentadas pues a asociarse y agruparse en organizaciones, colectivos y demás. Entonces, la UDFEGUA nace efectivamente porque se da un incremento de las agresiones a personas defensoras de derechos humanos. Entonces, esto nos dice que efectivamente una firma no necesariamente te garantiza el respeto de los derechos humanos. Puede haber una modificación de los patrones de ataque, pero no te va a garantizar que haya un respeto, una democracia a los derechos humanos. Entonces, efectivamente, tú tienes ahí muchos avances que son muy significativos, pero que llega un gobierno como el de Alejandro Yamatei y desmantela totalmente la institucionalidad de la paz. Tienes ahí algunos juicios que fueron muy importantes para Guatemala en temas de derechos humanos y de búsqueda de justicia, como el genocidio, el caso Molina Teyssen, el caso de las mujeres Achí o Sepursarco, pero hoy por hoy la mayoría de esos casos está teniendo un retroceso. Y entonces efectivamente tú dices todo este camino que pues no han sido 1 o 2 años de trabajo con las víctimas y sobrevivientes, pues ha tenido buenos resultados en algunos años, pero llega un gobierno y pareciera que la fragilidad de esas acciones depende de los gobiernos. Creo yo de que sí es muy importante poder ver esos periodos. Un poco volviendo al informe, ¿qué sectores son los que se oponen más al respeto a los derechos humanos en Guatemala? En el 2024 nosotros documentamos 3 sectores. Como te hacía mención antes, las redes sociales y el ámbito digital, pues efectivamente es donde más se generan las agresiones y por lo tanto los net centers son quienes más generan estas agresiones a personas defensoras de derechos humanos. Es la categoría que nosotros tenemos más documentada, pero también hay otra categoría que son los grupos fundamentalistas. Entonces, todas estas agresiones, digamos, provienen de partidos que básicamente se van reciclando y tú tienes ahí Vamos, Cabal, como todos estos partidos, incluso la UNE, que hoy por hoy son quienes están abiertamente desde perfiles totalmente identificados agrediendo a personas defensoras de derechos humanos. Factores externos. ¿Qué países o situación internacional puede ayudar a disminuir el respeto a los derechos humanos? Sabemos que hay un país que tiene mucha influencia, Estados Unidos, sabemos que la situación de Europa también influye y las propias situaciones sociales y políticas de América Latina pueden ser sectores que también pueden influir en la vida nacional. ¿Cómo ves tú estos sectores externos y qué influencia podrían tener para contrarrestar el respeto a los derechos humanos?
Pues mira, ahí lastimosamente Guatemala, decimos coloquialmente, es el patio trasero de Estados Unidos, un patio chiquitito que evidentemente depende en mucho sentido de las políticas y quién gobierna en Estados Unidos. Actualmente, pues quien gobierna a Estados Unidos es alguien que se opone abiertamente al respeto de los derechos humanos, y eso tiene implicaciones súper graves en temas como migración, género, incluso todo el tema de financiamiento a organizaciones dentro del país, aquí en Guatemala. Pero también lastimosamente pareciera que a nivel latinoamericano, cuando hay algunos triunfos como el de Milei en Argentina, también cobra poder para que otros países puedan ir consolidando esas dictaduras y que efectivamente algunos países vayamos quedando como más aislados. ¿Dependemos grandemente de Estados Unidos? Sí, pero también creo que favorece el relacionamiento que Guatemala ha tenido con algunos países de Europa, y aquí tú lo ves traducido en las sanciones que se han tenido a actores corruptos del país. Es decir, estas sanciones que provienen de países de la Unión Europea efectivamente han tenido impactos severos en el actuar de personas o personajes acá en Guatemala. En Guatemala hay pues actores. Tú hablaste por lo menos de algunos actores que están quizás atrás de estas violaciones a derechos humanos. Nosotros hemos visto cómo en los últimos años la democracia se ha visto debilitada. La intromisión de sectores corruptos en el manejo de algunas instituciones del Estado, que no es un secreto. Hemos visto, por ejemplo, cómo en la Universidad de San Carlos pues, se cometen una serie de ilegalidades. ¿Cómo ves tú las institucionalidades en nuestro país, hablando de las diversas poderes, legislativo, judicial, la propia Corte de Constitucionalidad, etcétera? Pues mira, ahí hay un trabajo muy grande que hacer, y es evidentemente el volver a tomar el control de esa institucionalidad pública. Yo mencionaba que hasta el 2023 básicamente todas las instituciones del Estado estaban totalmente cooptadas, no importando si fuera la Corte de Constitucionalidad, que es pues como el máximo órgano en temas de justicia, hasta una institución que es más pequeña pero que tiene mucha importancia, como la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces, evidentemente, si tú vienes de varios años de cooptación de estas instituciones en donde no han estado ejerciendo su labor en pro de la población guatemalteca, pues evidentemente la entrada de un nuevo gobierno no te va a garantizar que las instituciones pues vayan a efectuar su trabajo ágilmente. Hay un camino que recorrer en quitar esas estructuras de poder dentro de las instituciones y que vuelvan nuevamente a tener su naturaleza de atender las necesidades de la población guatemalteca. ¿Habrá castigo? ¿Habrá castigo para los agresores de los defensores de derechos humanos? Muchos casos quedan en la impunidad y Guatemala pues ha sido un común denominador después de muchos años que quedan en impunidad, pero hemos tenido algunos avances que han sido un tanto aislados. ¿Tú crees que algún día se puedan castigar a los agresores de los defensores de derechos humanos? Bueno, yo creo que cuando hablamos de justicia no podemos reducir la justicia únicamente a los tribunales. Efectivamente, si nosotros creemos que la justicia está únicamente en los tribunales, yo te diría que tenemos pues muy poca esperanza de que vaya a tener justicia. Media vez tú tengas todo el sistema de justicia totalmente cooptado, pues evidentemente lo que tú tienes, y las cifras te lo dicen, es que de esos 28 asesinatos que yo te mencionaba, todos están en impunidad. Es decir, ninguno ha tenido justicia, y así podríamos irnos en retrospectiva con los otros años y con las otras agresiones. Desde que Consuelo Porras llegó al Ministerio Público, la UDFEGUA ha documentado la mayor cantidad de denuncias que están siendo archivadas o desestimadas.
Y entonces eso es solo hablando de personas defensoras de derechos humanos, pero te apuesto que la población en general está totalmente desatendida en temas de justicia. Si a ti te roban un teléfono, posiblemente no se vaya a investigar qué fue lo que sucedió ni nada. Y estos son delitos menores, pero cuando hablamos de asesinatos, de violencia en contra de la mujer y demás, pues lo que vemos es que la justicia nos está debiendo mucho. Pero efectivamente hay otras formas de justicia y ahí los pueblos indígenas y las comunidades creo que nos han dado una gran lección de esas otras formas de lograr la justicia, no necesariamente en los tribunales. Bueno, creo que nos has dado pues una ilustración muy buena sobre el trabajo que UDFEGUA ha realizado, pero sobre todo creo que hay bastantes puntos que nos hacen reflexionar en torno a cómo se encuentra la democracia en Guatemala. Tenemos una democracia por un equilibrio de poderes, un sistema en el cual pues hay un ejecutivo que busca mejorar las condiciones en Guatemala, un judicial que ve los procesos de castigo y de sanción para los delitos o para otro tipo de aspectos que se necesitan en administración de justicia, un legislativo que tiene que ver también sobre cómo mejorar las condiciones de Guatemala. Vamos a ir en un corte, esperamos nosotros que usted todavía permanezca vinculado a Televisión Arquidiocesana. Ya volvemos. Ya está disponible la aplicación de Televisión Arquidiocesana para celulares. La puedes encontrar en la Play Store como TVA Guate. Desde la app es posible ver la programación en vivo en cualquier momento y lugar. También se puede acceder al Evangelio y al Salmo Diario, ideal para acompañar la reflexión del día. Además, hay una opción para realizar donaciones, ayudando así a que el canal continúe con su misión de evangelización. Descárgala ahora y mantente siempre conectado con TVA. Televisión Arquidiocesana. Peregrinando en unidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos con nuestro programa Vida Digna por una Cultura de Paz. Estamos platicando con Brenda Guillén, Coordinadora General de UDFEGUA, sobre temas de derechos humanos, defensores de derechos humanos. Recientemente UDFEGUA junto con otras organizaciones pues presentaron un informe por parte de la Convergencia por los Derechos Humanos, ya que estábamos hablando un tanto de la Administración de Justicia. En este informe, que a mi criterio complementa muy bien, digamos, el informe que presenta UDFEGUA, cómo se califica a la función del Ministerio Público, porque es un informe que habla sobre, no recuerdo, ahorita ya se me olvidó un poquito el nombre o el titular del informe, pero habla un poco sobre el riesgo que existe cuando hay mala administración de justicia. ¿Cómo viste tú ese informe y cómo repercute eso en materia de los defensores de derechos humanos? Bueno, este informe se vuelve fundamental para visibilizar la gestión del Ministerio Público de Consuelo Porras. Si tú bien ahí recuerdas, durante la gestión de Claudia Paz y Paz y luego de Telma Aldana, se dieron esfuerzos muy importantes para tener un ministerio público que evidentemente fuese especializado en investigar los delitos que se cometían en contra de la población en general y que se fue especializando. Tenía recursos, pocos, pero que poco a poco se iban aumentando. Y lastimosamente, con la llegada de Consuelo Porras y esa reestructuración que se da en el Ministerio Público, pues hoy tienes un Ministerio Público que está poco interesado en hacer investigación de los delitos que se cometen, sino más bien tienes un Ministerio Público que está pues con todas las herramientas para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos y a toda aquella persona que alce su voz en oposición a este pacto de corruptos. Entonces, esto tiene un impacto profundo en la población en general, porque como mencionaba anteriormente, pues lastimosamente los delitos que se
cometen no están siendo investigados. Ese informe daba cuenta que el 100% de las denuncias presentadas, que son de delitos varios, es decir, este informe no se centraba únicamente en personas defensoras de derechos humanos, de ese 100%, 87% son desestimadas. Y de ese 13% que te resta, en donde pueden haber delitos contra la vida, robos, allanamiento, lo que sea, un 1% casi llegaba a tribunales y no necesariamente tenía justicia. Entonces, evidentemente, tú ves los impactos negativos que tiene esta gestión del Ministerio Público en materia de investigación. Pero creo que no solo es visualizar el Ministerio Público, sino es evidenciar esa cooptación del sistema de justicia. Hay un Ministerio Público que no está investigando, pero también hay juzgados, jueces y juezas que están pues realizando procesos no apegados a derecho y que están teniendo un patrón de ataque en contra de personas defensoras de derechos humanos. Y también hay una Corte de Constitucionalidad que está dando cuenta de resoluciones que van en contra de materia de derechos humanos. Entonces, si tú ves, es todo un sistema y una estructura. ¿Es peligroso defender derechos humanos en Guatemala y Centroamérica? Totalmente. Yo creo que si tú vas a los informes, y ahí Global Witness, Frontline Defenders, hacen informes que van de manera más regional, tú ves que casi siempre México, Colombia, Guatemala y Honduras son países que representan riesgo para las personas que defienden derechos humanos. No solo porque a veces articulas con actores pues que pueden ser estatales, pero otros que son muy territoriales, como carteles de narcotráfico y demás, que son quienes se oponen a la defensa de los derechos humanos, sino también porque tienes estados débiles en materia de protección. De Estados Unidos, ¿qué señales nos llegan en torno al respeto del trabajo de los defensores de derechos humanos en estos años? Bueno, si hablamos ya con la llegada de Trump, creo que te diría que pocos, o sea, ahí se están irrespetando los derechos incluso de las personas en su propio país. Creo que tenemos pocas esperanzas del respeto a los derechos de Guatemala. Pero evidentemente Estados Unidos, no solo en este periodo, sino en otros periodos, ha sido un aliado para muchas cosas. Y creo que habrá que ver cuáles van a ser las nuevas políticas de relacionamiento con Estados Unidos más allá de su gobierno y de organizaciones y personas pues que históricamente han estado apoyando y aportando al país. ¿Cómo estuvo el papel de la sociedad civil en torno a promover los derechos humanos, a buscar la protección? La sociedad civil, cuando hay cierta organización, pues creemos de que hay cierto nivel de incidencia. ¿Qué papel debería jugar la sociedad civil? Pues mira, es fundamental y creo que ahí hay momentos históricos que dan cuenta de eso. El 2015 es uno de ellos. Es esa articulación y ese movimiento social que permitió la renuncia y que los procesos de investigación avanzaran en contra del presidente y la vicepresidenta de ese entonces. Pero luego de eso tú tienes momentos como los más de 106 días de resistencia en el 2023, en donde nuevamente tú tienes una articulación del movimiento social, efectivamente con un actor político muy importante como lo son los pueblos indígenas, para la defensa de la democracia. Entonces, nosotros desde la UDFEGUA siempre alentamos ese compromiso y esa lucha que viene desde las personas, organizaciones y comunidades defensoras, porque al final ahí es donde radica ese trabajo para lograr la democracia que Guatemala se merece. Como sociedad, la sociedad pues se integra de diversos sectores. Hemos hablado de los políticos, hemos hablado de los empresarios, el papel de la sociedad civil. Este es un programa y somos una organización de iglesia. Las iglesias pues tienen también influencia en la generación de valores y conciencia en la sociedad.
¿qué papel podría tener la Iglesia Católica? ¿O tendría que tener una participación más activa, participativa, y también las demás iglesias? O sea, tenemos las iglesias evangélicas o protestantes, tenemos otras denominaciones que no son necesariamente cristianas, pero que han tenido una participación también de denuncia, como lo que vemos nosotros a través de centinelas. ¿Qué papel deberían de tener aquellas organizaciones basadas en fe? Pues mira, creo que ahí el papel es fundamental y creo que radica en la información. Yo sí considero que las personas, cuando están informadas, pues pueden tomar mejores decisiones y son capaces de poder visualizar qué impactos tiene las cosas políticas que están ocurriendo en el país. Lo que nosotros hemos visto es que muchas veces la población en general, es decir, la población a pie, no conoce los impactos que tienen los casos de corrupción en su vida diaria, y creo que a veces es súper importante traducir que cuando hay un desfalco en el Ministerio de Salud, pues va a tener el impacto que cuando llegue a un hospital público no van a haber los recursos necesarios para atender alguna emergencia, y ese es un impacto que tiene de forma directa, y yo creo que ahí las iglesias pues tienen un gran trabajo, poder informar a la población de todos estos temas que efectivamente les están afectando de forma directa. Y evidentemente es no solo informar, sino qué vamos a hacer con esa información. Es decir, organizarnos, es exigir los derechos humanos que nos corresponden como sujetas y sujetos políticos. A nivel internacional, digamos que cuando se ocurre la transición democrática en el año 2023, pues tuvieron influencia. Me recuerdo quizás el papel de Estados Unidos, el papel de la Organización de Estados Americanos, el papel de la Unión Europea. ¿Qué alianzas podríamos buscar en torno o que se hace en torno también a nivel internacional, en torno a la protección de los defensores de derechos humanos? Pues mira, ahí nosotros vemos dos ramas importantes. Uno, efectivamente, son todos estos organismos que tú has mencionado, que creo que al final el cambio de gobierno no necesariamente te garantiza el respeto de los derechos humanos. Si bien este gobierno, pues desde su campaña ha estado abiertamente diciendo que está en pro de los derechos humanos y del respeto de los mismos, evidentemente todavía hay estructuras que siguen agrediendo a personas defensoras de derechos humanos. Entonces hay que seguir manteniendo estas alianzas, informando de la situación del país, pero creo que también es importante que volteemos a ver otras formas de lucha a nivel latinoamericano con pueblos indígenas, y creo que ahí también hay una fortaleza. Es como, pues ya sabemos que los contextos pueden cambiar mucho y que a veces esperamos poco de los estados en materia de protección, y nos tocará entonces autogestionar esa protección, y ahí es voltear a ver otras formas de protección con otros pueblos y otras comunidades. El impacto que ha tenido el informe sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, pues creo que ha sido muy importante. Digamos que a nivel de Guatemala o a nivel internacional, ¿qué utilización o qué uso se les ha dado? O sea, ¿qué instrumento, cómo podemos utilizar eso? Pues mira, yo creo que es súper importante porque en Guatemala no existen lastimosamente cifras que provengan del Estado de agresiones a personas defensoras de derechos humanos. Entonces la UDEFEGUA es una organización que tiene un registro de más de 25 años de agresiones a personas defensoras, y cuando tú tienes un registro y visibilizas la situación de personas defensoras, es uno de los primeros mecanismos de protección. Tú no puedes tramitar o gestionar mecanismos de protección si no informas a la población o si no haces incidencia sobre cómo están las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, pues haciendo esa labor de defensa. Entonces, el informe sería eso, una herramienta de visibilización de la situación de personas defensoras de derechos humanos que te permita gestionar mecanismos de protección, ya sea a nivel nacional o internacional. Este es un programa que ve pues, gente vinculada a la iglesia, gente
que también trabaja en la sociedad civil, ¿tú tendrías algún mensaje para la población en general en torno a la defensa de los derechos humanos? Yo considero que nosotros hemos visto que desde hace muchos años pues la defensa de los derechos humanos no se ha dejado de hacer, cada vez está más organizada a pesar de las agresiones que se han sufrido. El 2026 va a ser un año que para Guatemala va a ser vital e importante. Hay 3 elecciones que a nuestro entender van a marcar el rumbo de Guatemala. Uno es el cambio en la dirección del Ministerio Público, el cambio en la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral. Y estos son cambios que medianamente nos van a permitir avanzar en nuevamente tener el control de las instituciones del Estado. Entonces, a la sociedad guatemalteca y a la comunidad defensora y a los sectores es a informarse que nosotros alentamos, a organizarse y a responder a esos llamados de organización para defender esta democracia o este camino que se está intentando hacer para consolidar una democracia en Guatemala. Muchas gracias, Brenda. Creo que el mensaje que nos da Brenda es un mensaje que pues nos debe de generar conciencia. Si usted que mira este programa pues, pensará que quizás esto es ajeno a nuestras vidas, pues no hay tal divorcio, digamos. Lo que sucede muchas veces en Guatemala es algo que va a influir muy directamente en lo que nosotros vamos a vivir. Si queremos nosotros una sociedad violenta, entonces dejemos que las cosas pasen, o sea, que los delitos queden sin ningún tipo de sanción, sí, que haya persecución en contra de los defensores de derechos humanos, y vamos a ver entonces cómo nuestra dignidad se va a ir reduciendo. Los cristianos estamos llamados a transformar sociedades injustas, a tener una iglesia más solidaria. Monseñor Juan José Gerardi Conedera pues, nos lanza pues ese llamado. Monseñor Gerardi fue nuestro coordinador general. Una iglesia más comprometida con la causa del pobre, una iglesia más compasiva. Si el pobre está fuera de nuestras vidas, posiblemente Jesús está fuera de nuestras vidas. Por eso es tan importante como nosotros podemos realmente comprometernos desde nuestra fe con actitudes concretas de transformación de esas estructuras injustas. En este momento vamos a hacer una pausa. Creemos que es muy importante continuar y ver el cierre de este capítulo del programa. No cambie, por favor. Un gusto saludarles, queridos amigos televidentes. Televisión Arquidiocesana quiere agradecer a tanta gente linda que ha seguido apoyando a través de esta dinámica del monedero. Muchas personas que nos han apoyado y siguen haciéndolo en Villanueva, en Palencia, aquí en la Rectoría de Santa Catalina, reportando su monedero. Estamos ahora en el momento de un relanzamiento, es decir, retomar este proyecto e invitar a muchos de ustedes a que se unan a esta manera de apoyar a Televisión Arquidiocesana. El apoyo es la oración, la promoción, pero también el aporte económico. Resulta que le llamamos monedero porque aquí dentro tenemos la posibilidad de ir colocando un quetzal cada día. Todo va quedando en una bolsita, cada día un quetzalito. Y eso es fácil, usted se propone, bueno, un quetzal cada día para ayudar a Televisión Arquidiocesana. Su oración y su aporte, un quetzal cada día, un quetzal cada día. Al terminar el mes, usted tiene 30 quetzalitos que usted puede hacérnoslo llegar de muchas maneras. Depositándolo en una cuenta bancaria de Televisión Arquidiocesana, que también aquí vienen los números de cuenta bancaria. Venir aquí a la rectoría y traer sus 30 quetzales, se le puede dar un recibo. Y usted de esa manera tiene un aporte mensual de 30 quetzales. Y el monedero precisamente nos recuerda cada día su apoyo. Quiero contarle que usted se lo lleva de manera gratuita a su casa. Solo tomamos sus datos y luego usted ya puede de manera telefónica o de manera presencial reportar cada mes que usted aporta 30 quetzales. Queremos agradecer porque hay gente que durante años ha mantenido su aporte mensual. Algunos no de 30, sino de 100 quetzales mensuales. Agradecemos esa ayuda. Y ahora le invitamos a quienes no tengan esta oportunidad que nos ayuden con el monedero.
Televisión Arquidiocesana. Peregrinando en unidad. Muchas gracias por permanecer con nosotros a lo largo de este programa. Es un programa que habla sobre la vida digna, que busca que podamos tener conciencia sobre los derechos que nosotros tenemos como seres humanos y cuál es también nuestro papel en la sociedad guatemalteca y en la comunidad internacional. Brenda, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, pero todavía tenemos algunos análisis que hacer. Hay otras entidades que trabajan en Guatemala, como por ejemplo recientemente Impunity Watch presenta un informe sobre pues cuál fue la eficacia o no eficacia del Ministerio Público. El Ministerio Público debe de actuar para la protección de los derechos humanos, o ¿cuál ha sido su papel en torno a los defensores de derechos humanos? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, su papel ahí es la investigación de las agresiones y los delitos que se cometen en contra de personas defensoras de derechos humanos. Es como esa primera estructura que evidentemente va a ser la investigación de un delito que se está cometiendo en contra de alguien que defiende derechos humanos. Ahí la UDFEGUA en el 2018 logró, como una de las últimas acciones de la gestión de Telma Aldana, firmar una instrucción que es la instrucción 05-2018, que básicamente daba la orientación a las y los fiscales para hacer la investigación de las agresiones que se cometían en contra de personas defensoras de derechos humanos. Ahí tú necesitas el conocimiento de qué significa defender derechos humanos y quién es una persona defensora de derechos humanos. Esta instrucción lamentablemente está engavetada. Con la llegada de Consuelo Porras ya no tuvimos esa oportunidad de poder socializar esta instrucción con las y los fiscales en los departamentos a nivel nacional y demás. Entonces es una herramienta muy útil que básicamente está totalmente engavetada y que serviría como un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos. Pues actualmente el Ministerio Público, en lugar de estar investigando estas agresiones, básicamente está criminalizando a las personas que defienden derechos humanos. Es como una desnaturalización, digamos, de una función que debería de tener una de las instituciones más importantes. En Guatemala, ¿qué podemos hacer para que los derechos humanos no solamente queden en papel? O sea, hay una evolución de los derechos humanos a través de la historia de la humanidad. Quizás la parte de más fortaleza se da en el siglo XX con la Declaración Universal. De ahí vienen ya el desarrollo de diversos pactos políticos. Ya los derechos humanos se van regionalizando, digamos, surge la declaración, pues ya la declaración en torno al continente americano sobre el respeto a los derechos humanos, conocido también como Pacto de San José, y también el desarrollo de una serie de instrumentos específicos más ya para diversos temas. ¿Cómo podemos hacer para que estas declaraciones, estos convenios, estos pactos, no solamente se queden en papel, sino se traduzcan en un verdadero instrumento para el respeto a los derechos humanos? Pues mira, ahí hay un largo camino que recorrer. A mí hay una frase que me gusta mucho y es: el derecho que no se defiende se pierde. Sí. Y creo que la historia y la realidad nos dan cuenta de esto. Porque tengamos hoy algunos derechos, y ahí los derechos a las mujeres creo que nos han dado una gran lección, no necesariamente quiere decir que siempre los vamos a tener. Entonces uno es no dar por sentado esos derechos y seguir en esa lucha de los derechos. Pero también creo que tenemos que romper muchas barreras en ese sentido. Y ahí la niñez, la juventud y la educación son tres temas básicos. Tú no puedes hablar de derechos humanos sin conocerlos, y definitivamente es ir a las aulas y ver esos textos que tanto hablan de derechos humanos. Si tú no sabes de derechos humanos, no vas a poder defenderlos y no vas a poder ejercerlos. Afortunadamente hoy vemos generaciones de personas jóvenes que están bastante empapadas en temas de derechos humanos,
pero en sociedades como la guatemalteca, pues todavía tenemos un gran reto en materia de educación en cuanto a los derechos humanos. Muchas gracias, Brenda. Yo creo que a través de sus palabras y a través de la información que nos da, nos vamos a generar mayor conciencia. Pase muy buenas noches y gracias por haber estado con nosotros en este momento en Vida Digna para una Cultura de Paz. Buenas noches.